Entonces, vamos a comenzar. Voy a pegarles aquí el formato. Voy a copiar el formato para que no perdamos tiempo en el formato. Ok, son 4 pasos, ¿verdad? Recuerden que son 4 pasos los que hay que elaborar. Bueno, el primer paso es realmente el propio estado financiero. Es el mismo estado financiero. Entonces solo se los voy a poner por acá. Ya pasaba en Excel. Ok, este es el mismo, ¿verdad? Solo que aquí está ya trasladado al Excel. Ok, listo. Entonces aquí ya tenemos el primer paso, como les digo, yo lo tomo paso, pero en realidad es el mismo. Lo pongo como paso por si yo aquí les estoy dando ya el estado financiero, y así se lo voy a dar en examen. Como les decía, no los voy a poner a que les voy a dar las cuentas y que ustedes elaboren el estado de situación financiera. No, ese no es el objetivo de este parcial. Entonces, ya a ustedes se les va a dar este estado de situación financiera, ya se les va a dar así como lo están viendo, organizado, para que no pierdan tiempo en eso. Entonces, pero si no se les da en algún momento en la vida real o en cualquier otro ejercicio, en su vida profesional o estudiantil, que puedan elaborar el estado financiero, entonces esto sería lo primero, ¿verdad? Elaborarlo. Entonces, aquí está ya elaborado. El segundo paso, recuerden que es sacar las variaciones. Lo vamos a poner variaciones. Voy a tomar el formato de uno de los, no sé si tengo alguno aquí, de estos mismos. Y voy a tomar este mismo formato por acá. Y lo voy a pegar por acá. Ok, entonces el segundo paso es que determinemos las variaciones. Voy a borrar por acá. Ok, entonces vamos a determinar aquí las variaciones. Poner por acá. Variaciones 2012, 2011. Ok, entonces, aquí, ojo con lo que les voy a decir, porque si desde aquí cometen un error en el examen, todo les va a salir mal, desde acá. Entonces, desde aquí es clave que ustedes sepan sacar bueno, sepan cómo se sacan o cómo se em, aquí en variaciones lo que queremos saber es cuánto varió, valga la redundancia, cuánto varió una cuenta de un año a otro, si aumentó o disminuyó. Ese es el concepto. Entonces, aquí lo que hacemos es el año actual, o sea, el año más reciente, lo que tenemos a hoy, por decirlo así, lo vamos a tomar, en este caso, los $1,000, que es el año 2012, y le vamos a restar el valor del año anterior. Así vamos a saber cuánto fue que varió. Es una resta. Ok, entonces aquí solamente con ver el efectivo, ustedes pueden ver que efectivamente el efectivo aumentó, ¿verdad? Aumentó en $500. Entonces, luego lo único que van a hacer es, si quieren, correr la fórmula o ir copiando la fórmula para las cuentas, ¿verdad? No para los totales. Y de esa forma usted va a ir determinando cuánto varió cada una de sus cuentas. Aquí edificios, maquinaria y equipo. Aquí, luego la depreciación acumulada también. ¿Qué más? Aquí cuentas por pagar, documentos por pagar, deudas acumuladas, deudas a largo plazo. Luego acciones preferentes. ¿Sí? Una pregunta. Es que en los estados dice que está en $1,000. No hay ningún problema que lo hayamos hecho así, ¿verdad? Porque yo los datos que estaban ahí los convertí a $1,000. Entonces no sé si hay algún problema. No, no hay problema. Aquí, por ejemplo, yo para hacerlo así, igual, lo único que va a hacer usted, bueno, por eso es que los estados financieros siempre le dicen aquí, por ejemplo, la tabla, bueno, los dos, ambos le dicen, va, que las cifras están en miles de dólares. Que la persona que lo lea no es que va a decir, aquí hay, por ejemplo, estos que están en efectivo, en realidad no son $1,000, ¿verdad? Sino son 1,000 por los otros 1,000. Entonces, ¿cuánto es? El que no sabe cómo, entonces solo lo hace 1,000. Y le dice que está expresado en miles, solo lo multiplica por 1,000 todas las cifras. Perdón, lo sumé aquí. Lo multiplica por 1,000. Entonces, en realidad, eso es 1,000, que mira ahí, es 1,000,000. Entonces, todas las cifras usted las multiplica por 1,000 y ese es el valor real. Entonces, no, si usted lo hizo ahí, no hay ningún problema, no se preocupe. Solo que, obviamente, siempre tiene que llevar a qué. Por ejemplo, si usted me dice, al final, me dice, cuando yo le pregunte, ¿quién habló ahorita? ¿Quién me preguntó? ¿Hesley fue? No. Sí, ya. Ok, Hesley. Entonces, por ejemplo, si en examen yo le digo, dígame cuánto fue el flujo de efectivo por las actividades de inversión
y suponemos que le da este 1400, este valor, digamos, aquí haremos de ejemplo, estos 1400. Usted lo escribe en 1400, no hay problema, pero si me dice a mí y lo escribe, el flujo efectivo fue, y lo pone en letras, por ejemplo, $1,400, ahí está mal, ¿verdad? Porque desde un inicio usted vio arriba que arriba decía en miles de dólares. Yo no se los voy a poner así, pero si a usted le toca ser un analista o gerente financiero, y le decir allá a las accionistas, no, mire, el flujo efectivo por actividades de operación fue $1,400 en el año. No, usted ya sabe que en realidad fue 1,400,000. Esto lo hacen así porque generalmente a los accionistas no les gusta ver tantas cifras. Les gusta que les hable. A veces, es más, a veces hasta en millones los presentan para ver cifras más pequeñas o redondeadas, por decirle así. Por eso los presentan así generalmente. Son cuestiones estéticas más que todo. Pero bueno, no importa. Aquí no importa cómo usted lo presente. Lo importante es que usted sepa qué cifra es la que tiene ahí realmente, ¿verdad? Ok, entonces hasta aquí, ok. Hasta aquí ya sacamos todas las variaciones, miren. Solo es sencillamente hacer una resta. Una resta bien hecha. Si usted lo hace al contrario, mire cómo le va a cambiar. Digamos, aquí el flujo efectivo dice que aumentó en $1,500. Pero si usted lo hace al contrario y aplica mal la fórmula y resta el año anterior menos el año actual, le va a dar negativo 1,500. Y a todos les va a cambiar el signo entonces y ahí todo le va a salir malo. Entonces, desde ahí tiene que saber cómo es la fórmula o cómo se sacan las variaciones. Año actual Sí, menos año anterior. ¿Sí? creo que en el 2012 efectivo y valores negociables está mal. Creo que es 1000, no 2000. Ah, es 1,000, ¿verdad? Sí. Sí, A ver aquí, 2,000. Sí, en algún momento ahorita se lo cambié, creo yo. Sí, 1,000, correcto, ahí está. Ahí está. Entonces, gracias por la observación. Si no nos hubiera cuadrado al final, hubiéramos estado buscando esa diferencia. Entonces, aquí está, efectivamente. Ojalá que no tenga ningún error y que haya sido todo solamente ese. Porque no lo tengo, a ver, 2,000, sí, no, algunos no los tengo formulados. Ok, pero bueno, ahí está. Gracias por la observación. Entonces, ya aquí están las variaciones. Y aquí sacamos las variaciones. Ese es el primer paso. Si estas cuentas aumentaron o disminuyeron. Las cuentas del estado de... Hasta aquí solo hemos utilizado el estado de pérdidas y ganancias. Ya van a ver por qué les puse yo aquí en este caso el estado de pérdidas y ganancias. Aquí solo estamos sacando las variaciones del estado de situación financiera. Entonces ya van a ver por qué les puse aquí este estado de pérdidas y ganancias. Ahí donde está el truco en este ejercicio. Ok, listo. Ya tenemos el paso 2 entonces. Recuerden que el objetivo, esto que les tengo pintado aquí, efectivo, valor negociable, a ese valor es que tenemos que llegar. El flujo de efectivo va a estar bien, el resultado, si cuadra con estos mismos $1,000. Ok, entonces, ahora vamos al tercer paso. El tercer paso es determinar si esas variaciones fueron o significaron entradas o salidas de efectivo. Lo voy a copiar del formato, voy a copiar de acá, Aquí está. Entonces aquí vamos a determinar si fueron entradas o salidas de efectivo. Recuerden, entradas o salidas de efectivo. Siempre les pongo aquí esto de fuentes o usos, porque en otros ejercicios, en su futuro van a ver que algunos le llaman fuentes y usos. Pero decir fuentes es lo mismo que decir entradas de efectivo y usos es lo mismo que decir salidas. Y en otros casos también por ahí van a ver que las fuentes o entradas también se les llama debe y a los usos o salidas se les llama haber. Son conceptos únicamente, pero al final el criterio es el mismo. Entonces voy a borrar todo esto que tenemos acá. Ok, entonces aquí que lo vamos determinando. Aquí es donde usted va a poner en práctica lo que aprendió en aquella filmina donde decía que si es un aumento en activo, es una salida de efectivo. Si es un aumento en pasivo, es un aumento de, activo, es una entrada de efectivo. Ok, entonces les decía, aquí en el tercer paso, lo que van a poner en práctica es aquella tablita que se tienen que aprender, que cuando esta variación de las variaciones, en el caso de las cuentas de activo, si la cuenta de activo aumentó, entonces va a ser una salida de efectivo. Si la cuenta de activo disminuyó, va a ser una entrada de efectivo. Si las cuentas de pasivo aumentaron, va a ser una entrada de efectivo. Si las cuentas de pasivo disminuyeron, va a ser una salida de efectivo.
Y el comportamiento del capital es el mismo del pasivo. Aumentos de capital es entrada de efectivo, disminuciones de capital es salidas de efectivo. Eso debe de aprendérselo. Entonces aquí de entrada usted sabe, por ejemplo, recuerden que la cuenta de efectivo no la saco la variación yo, pero al final esa no la voy a incluir en el flujo de efectivo. Yo la voy sacando y la voy a sacar aquí también. Pero al final este valor o toda esta línea que vamos a dejar marcada aquí, esta no la van a utilizar en el flujo de efectivo. Es más, si quiere no la saque. Por mí no se preocupe, esto no le va a afectar en nada. Entonces aquí digamos el efectivo aumentó, ¿verdad? Entonces es una entrada, es una salida de efectivo. Aquí entonces sería una salida de efectivo. Ok, vamos con las que ya sí ocupamos. Cuentas a cobrar, todas estas son activos. ¿Va? Cuentas a cobrar dice que disminuyó en 100, sería entonces una entrada, ¿verdad? Una entrada de efectivo. Entrada. Ok, inventario. Entrada también. Cuentador. Sí, entrada. Aquí edificios, terrenos y edificios aumentó en 150, sería una salida. Salida. Maquinaria de equipo también dice que aumentó, también sería una salida. Ahora, depreciación acumulada, recuerden que igual esa, entonces esa dice que aumentó en $100. Esa recuerden que siempre van a reflejar, ustedes las van a ingresar como entrada de efectivo. Siempre en el flujo de efectivo las van a poner como una entrada de efectivo, siempre. Esta no haga ese análisis de si fue aumento o fue disminución. Estas siempre van a ser una entrada de efectivo en el flujo. Recuerden, ya se los expliqué varias veces por qué. Porque cuando yo tome la utilidad neta del periodo, que así voy a iniciar el flujo de efectivo, ya ahí yo ya le resté la depreciación porque fue un gasto. Pero en realidad no fue una salida de efectivo. Entonces aquí usted la va a poner como una entrada de efectivo. El caso por pagar. Cosas que deben de aprenderse es eso que les acabo de decir de la depreciación. Las depreciaciones, amortizaciones, estimaciones y deterioros, que son cuentas complementarias de activo, o sea, que son cuentas que reducen el activo. Entonces usted siempre las va a sumar, siempre las va a ir a sumar en el flujo de efectivo. Pues esas cosas deben de aprenderse. Ok, vamos a ver, entonces ahí tenía con los activos, cuentas por pagar a 200. Entonces, cuando aumenta un pasivo, es una entrada de efectivo. Perdón, entrada de efectivo, una entrada de efectivo. Ok, aquí dice que documentos por pagar disminuyó en 100. Entonces, también, entonces, es una salida de efectivo. Luego, salida de efectivo. Las deudas a largo plazo dice que aumentaron en 200. Entonces, es una entrada de efectivo. ¿Qué más hay por acá? Ok. Otra cosa que deben de aprenderse aquí, por ejemplo, es que aquí, cuando ya llegamos al capital, las cuentas que van a utilizar aquí en las entradas o salidas solamente son el capital. ¿Cuál es el capital? Acciones preferentes o acciones comunes, o si le dice capital social, esas. Digamos, si ya le dice por acá, por ejemplo, reserva legal, esa no la va a tomar en cuenta. Si le dice aquí, por ejemplo, esta de capital pagado en exceso, es así, porque es capital. Aquí solo es el capital. Eso sí, también tómenlo en nota ahí. En la parte del patrimonio, solamente aquellas cuentas que son propias del capital. Esta, ya les voy a decir, es parte del análisis que tenían que hacer aquí. Esta que les voy a pintar en rojo es parte del análisis que tenían que hacer acá. Entonces, la variación de esta, en esta el capital, les dije yo, si aumenta el capital aumentó. Entonces, el capital significa es igual que pasivo, va a ser una entrada de efectivo. Ok, ¿cómo va a saber usted si estas entradas o salidas las determinó bien? Haga estas columnas. Si lo hizo bien, quiere decir que le debe de dar el mismo valor. Si no lo hizo bien, tiene que haber, es porque hay algún error ahí. Si no le cuadra, perdón, si no le da el mismo valor,
en ambos lados, es porque tienes que buscarlo. Vamos a ver si nos da bien. Pues mire, ahí nos da $1000 positivos y $1000 negativos. Ahí usted confirma entonces que sacó bien o determinó bien estos valores. Entradas o salidas. Ok, ahora vamos al siguiente paso. El siguiente paso ya es la construcción del flujo de efectivo. Y lo voy a tomar de aquí. Voy a tomar este. Ok. Entonces aquí está. Vamos a construir el flujo de efectivo al año 2012. Al cierre del año 2012. Está flujo de efectivo. Por aquí le vamos a poner Becker Corporación. Ok. Listo. Entonces, ¿cómo iniciamos? Iniciamos primero entonces siempre con las actividades de operación. ¿Cómo inicia el flujo de efectivo por este método indirecto? Con la utilidad neta del periodo. ¿Cuál utilizó usted, Hesley, en la utilidad neta del periodo? Usted que me participó. ¿Cuál tomó como utilidad neta del periodo? La utilidad neta después de impuestos. Los $180. Sí. Sí, ¿verdad? Y Litsi, está Litsi conectada hoy. Buenas noches, Litsi. Hola Litsi, buenas noches. Usted que me hizo la consulta ayer y le quedó de tarea también, ¿cuál tomó? Yo tomé las ganancias disponibles, los 170. Ajá. ¿Y cómo le dio el resultado del ejercicio? Se me pasó por 70. Solo me sobraban 70. Ok, listo. Lo que quería ir a eso, que ustedes hicieran un análisis. El dato correcto que va a tomar es la utilidad neta de impuestos, porque ahí eso es lo que queremos. Lo que queremos determinar, o dice utilidad neta al periodo, lo que ahí queremos es tomar la utilidad de la compañía, la utilidad neta que obtuvo. Y la utilidad neta de la compañía fue esa. Utilidad neta después de impuestos. Esa es la utilidad. Entonces, la que usted va a tomar es la utilidad neta de impuestos. Si les presenta así, va estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias. Si solo está el estado de situación financiera, en alguna línea aquí, como lo que hicimos en clase, les va a utilizar la marca. Ok, entonces aquí es la utilidad neta del periodo, serían entonces esos $180. Luego, después de eso, vienen estas que se llaman partidas para conciliar el efectivo. O sea, aquí usted lo que va a poner, y es lo que le decía, va a poner todo lo que es depreciación, deterioro, amortización y estimaciones. Si las quiere poner en una sola línea, no hay ningún problema. Yo aquí las tengo separadas, pero si usted las quiere poner en una sola línea, no hay ningún problema. Entonces, vamos a buscar todas las que fueron de depreciación, deterioro. Vamos a ver por aquí. Tenemos acá esta depreciación acumulada. Dice que son $100. Solo esa tenemos, ¿verdad? $100, solo esa depreciación. Solo tenemos esta depreciación acumulada. Solo esa. Ok, entonces esa la va a poner usted aquí. Le digo, va a buscar todas las que sean depreciación, deterioro, amortización y estimación. Entonces aquí le va a poner $100 sumando. Esta la vamos a borrar aquí porque no la vamos a ocupar entonces. Bueno, la voy a dejar ahí mejor y la voy a poner. Bueno, ahí ya tenemos entonces lo que es la utilidad neta del periodo y le sumamos las cuentas complementarias de activo. Ok, ahora vamos a comenzar entonces aquí. Otro tips que yo se los di, acuérdense, todo lo que es activo corriente, toda esta primera parte de activo corriente son actividades de operación. Actividades de operación. Ahorita vamos a determinar entonces el flujo de actividades de operación. Para actividades de operación va a sacar todo lo que es entradas y salidas de los activos corrientes y entradas y salidas de los pasivos corrientes. Lo vamos a hacer por partes. Se lo voy a pintar por aquí. Activos corrientes y luego nos vamos a pasar a todo eso. Entonces, ¿cuál es la primera cuenta? Cuentas a cobrar. ¿Cómo estuvo cuentas a cobrar? Dice que la cuenta a cobrar disminuyó, ¿verdad? Entonces, le va a poner por usted por acá, disminución en cuentas por cobrar, por aquí, mire. Disminución en cuentas por cobrar, si disminuyó, quiere decir que hubo, acá la tenemos como entrada, $100. Luego, ¿qué cuenta sigue? La cuenta de inventario. Inventario dice que disminuyó en $300, entonces también es una entrada. Entonces, póngale aquí, disminución de inventarios.
Y esa es una entrada de efectivo en $300. Ok, ahí terminamos con el activo corriente. Ahora nos pasamos entonces para el pasivo corriente. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar dice que aumentó en $200 y es una entrada de efectivo. O sea, aquí le va a poner aumento en cuentas por cobrar. Aumento en cuentas por pagar, perdón. Cuentas por pagar. Y es una entrada de efectivo. Ahora, ¿qué cuenta sigue? Documentos por pagar. Documentos por pagar. Documentos por pagar. Dice que, vamos a ver, documentos por pagar. Dice que disminuyó en $100. Entonces, es una salida de efectivo. Aquí voy, mire, voy por esta. Ok, ahora vamos con esta. Deudas acumuladas. Deudas acumuladas dice que disminuyó. Ah, perdón, aquí no le puse. Documentos por pagar dice que disminuyó. Documentos por pagar. Disminución en documentos por pagar. Luego viene disminución también en deudas acumuladas. Acumuladas. Y aquí dice entonces que es esta salida de efectivo de 100. Cuenta nos falta, ya terminamos ahí, ¿verdad? Si se fija, ya terminamos activos corrientes y pasivos corrientes. Entonces, aquí ese es el flujo de efectivo por las actividades de operación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente va a sumar todos esos valores usted. Va a sumar este 280, este que están viendo aquí, este va a sumar este 280, le va a sumar estos 100, estos 300, estos 200, que fueron entradas. Esas fueron entradas. A esas entradas le va a restar esta salida, estas dos que tienen de 100 negativos ahí ambas. Entonces, si alguien lo quiere hacer en la calculadora, súmelo, 280 más 100 más 300 más 200, le va a dar 880. Y le resta esas dos salidas de efectivo, esos 200, entonces el flujo le va a dar 680. Y ese va a ser el efectivo neto proveniente de las actividades de operación. ¿Qué quiere decir? Que en todas estas actividades de operación tuvo entradas fueron 880 y la salida fueron 200, perdón. Al final, entonces, el efectivo neto es $680 positivos. Ahora vamos entonces con las actividades de inversión. ¿Dónde voy a sacar yo las actividades de inversión? Solamente de los activos no corrientes. Estos que están aquí abajo, activos no corrientes. O se llaman también activos fijos. Cualquiera de las dos. Aquí, por ejemplo, dice activo fijo, miren. Entonces, todo lo de arriba es activo corriente y después vienen los activos no corrientes. Entonces, esos activos no corrientes son los que vamos a hacer lo mismito, pero en las actividades de inversión. ¿Cuál es la primera cuenta? Terrenos y edificios. Terrenos y edificios dice que aumentó. Le va a poner por aquí. Aumento en terrenos y edificios. Si aumentó esta cuenta de terrenos y edificios, es una salida de $150. Menos 150. Ahora viene la siguiente cuenta, es maquinaria, equipo, mobiliario, accesorios, vehículos y todo lo demás que dice ahí. Entonces, esas cuentas dice que también aumentaron en $150. Y ahí están. Entonces, ese si es un aumento, dice entonces que fue una salida de efectivo. También de $150. Okay. Solo esas dos cuentas son. Recuerden que aquí los totales no van. Estos totales no van. Solo es cuentas. Y esta depreciación no, porque ya la tomamos en cuenta aquí arriba, aquí en depreciación. Entonces, ya terminamos también. Quiere decir que el flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión fue de menos $300. Aquí quiere decir que el flujo fue negativo de menos $300. O sea que solo hubo flujos de efectivo de salida. Menos $300. Ahora vamos a hacer el flujo por las actividades de financiamiento. Actividades de financiamiento son el pasivo no corriente, o sea, esta parte de aquí abajo, esto que le voy a pintar por acá, esta que está en azulito, miren, perdón, esta no, voy a quitar el título acá. Esta, miren, estos de aquí arriba son pasivos corrientes que ya los utilizamos. Entonces, ahora en las
actividades de financiamiento son deuda, dice no corriente, deuda a largo plazo, que en este caso solo tenemos una cuenta que se llama deuda a largo plazo. Aquí le puede salir también préstamos por pagar a largo plazo, documentos por pagar a largo plazo, y aquí puede ser el mismo nombre si se fijan, pero estas que son corrientes quiere decir que son cuentas a pagar en un lapso de menos de 12 meses. Y las de largo plazo son deudas a pagar a un plazo mayor a 12 meses. Por eso se llaman no corrientes o no líquidas. ¿Y qué más vamos a tomar en las actividades de financiamiento? Bueno, el aumento de capital o la disminución de capital, como les decía yo. Ok, entonces, actividades de financiamiento. Vamos primero con los pasivos no corrientes. Entonces, le voy a poner aquí aumento en deuda a largo plazo. Deuda a largo plazo. Y eso fue una entrada de efectivo de $200. $200. Ok, ¿qué otra cuenta hay por acá? Si se fijan, ya terminamos con el pasivo no corriente y en el capital, que son estas tres, ninguna de las tres tuvo variación. No hubo aumento ni disminución en acciones preferentes, ni en acciones comunes, ni también en capital pagado en exceso. Ninguna de las tres. Las ganancias retenidas o utilidades retenidas no las van a utilizar en el flujo. Vuelvo y repito, para que lo tomen en cuenta. Estas cuentas de ganancias retenidas, utilidades retenidas, reserva legal, todas esas no las van a tomar en cuenta al momento del flujo. Solo lo que sea estrictamente capital. Acciones preferentes, capital, acciones comunes también y capital pagado también. Pero ninguna de esas tres varió. O sea que ya no tenemos acción. Entonces, ¿cuánto nos da el efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento? Entonces, $200. Quiere decir que las actividades de financiamiento nos generó un ingreso de $200 porque adquirimos deuda a largo plazo. Alguien nos dio un préstamo, entonces nos dio dinero. Por eso aumentó en $200. Ok. La suma de estos tres flujos, después usted lo que va a hacer a los 680 estos positivos le va a sumar el otro positivo que es esta actividad de financiamiento. Obviamente este de aquí arriba es negativo, entonces el calculadora por favor y dígame cuánto es 680 positivo menos 300, perdón, más estos 200. ¿Cuánto le da el flujo, el efectivo neto? Esto fue el efectivo que la compañía movió o utilizó durante todo el año. Le entró efectivo, salió efectivo. Entonces, al final, ¿cuánto es ese efectivo neto al final del periodo? ¿Alguien que me ayude, por favor, con sumando esos tres valores? 580. ¿Cuánto? 580. 580. Correcto. Ahí está. Y es lo que está haciendo aquí el Excel. El negativo. Y ahí le va a dar entonces el efectivo neto al final del periodo. Este es el efectivo, como les digo, la empresa tuvo entradas, tuvo salidas de efectivo y al final dice que entonces le quedó un efectivo neto de $580. A ese efectivo neto al final del periodo, usted le va a sumar el efectivo al inicio del periodo. ¿Cuál es el efectivo? Estos $500, ¿de dónde los estoy tomando? Recuerden. Bueno, se lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuál es el efectivo neto, el efectivo al inicio del periodo? ¿Cuál es? El efectivo que tiene en el año 2011, esos $500. O bueno, 500,000. Correcto. Esto sí, exacto. Sí, estos que están aquí, miren. El efectivo, porque este es el inicial, porque es el final del 2011. Este es el efectivo que terminó al 31 de diciembre del 2011. Obviamente, entonces, es el es $500 los va a sumar porque eso ya los tenía. Al sumarlo esos, entonces, efectivo al final, la suma de esos dos efectivos le tiene que cuadrar con el efectivo al final. No tiene diferencia, mira, aquí la tengo yo. Aquí estoy sacando la diferencia. Esos 1080 menos lo que realmente tuvo la compañía, hay una diferencia. Quiere decir que algo estoy haciendo mal o me falta algo. Es aquí donde yo quería que hicieran el análisis. Ya hicimos todo, si se fijan, ya sacamos todas las variaciones del estado de pérdidas y ganancias. La clave está aquí, perdón, en el estado de situación financiera. La clave está aquí en el estado de pérdidas y ganancias. ¿Dónde está la clave aquí? Vamos a ver, viéndolo aquí, ¿qué valores yo debo de tomar aquí? Por ejemplo, que hayan sido, ya utilizamos
hasta aquí, hasta la utilidad neta del impuesto de los 180 ya lo consideramos. O sea que consideramos todo esto de aquí arriba. Ya sacamos todas estas que son actividades de operación, ya las consideramos. ¿Cuál es la clave aquí entonces? Miren, jóvenes. Aquí cuando no cuadran, ustedes revisan y dicen, bueno, ya hice todo. Entonces, ¿qué me hace falta? ¿Qué valores me hacen falta aquí? En primer lugar, ¿qué valor le hace falta aquí? Miren esto que dice aquí, menos dividendos de acciones preferentes, $10. Ese valor no lo hemos considerado, ¿verdad? No está en el estado de pérdidas y ganancias. Ven, el estado de situación financiera, perdón. Esto que dice, menos dividendos de acciones preferentes. Dividendos de acciones preferentes son aquellos dividendos que se le pagaron a los accionistas preferentes. Entonces, si yo pagué, si la compañía pagó, ¿qué fue eso entonces? Una entrada o una salida efectiva. Una salida. Sin miedo, dígalo sin miedo, no se preocupe. Es una salida de efectivo para la compañía. Entonces, ¿y de dónde vienen los dividendos preferentes? Del capital, de las utilidades. Entonces, es una actividad de financiamiento. Y lo puede poner acá, menos, lo puede aquí, de dividendos. Y lo pone como negativo $10, porque fueron $10 los que se pagaron. Aquí están, menos $10. Eso, eso es una salida de efectivo. ¿Cuánto nos queda de diferencia ahora? Todavía nos faltan $70. Y ahí es donde está el otro truco de este ejercicio. El análisis que ustedes deben de, o lo van a aprender por lo menos en el futuro. Sé que si a alguno le toca, lo va a tener que empezar a desarrollar. Ese análisis financiero que va a ir haciendo. Miren aquí donde están esos $70. ¿Sí? Disculpe, es que fíjense que yo no sé si es mi internet, pero perdón. Pero es que la pantalla se queda como pegada y usted explica y no se mira dónde coloca los datos. Ah, creo que sí, puede ser mi internet o el suyo, cualquiera de los dos. Puede ser el mío. Entonces yo lo avanzo, me muevo aquí en la pantalla, pero se va quedando. Entonces, pero pregúntenme, no hay ningún problema, podemos retroceder. ¿A dónde se quedó Litsi ahorita para regresar? Porque sí puede ser eso, el internet puede que esté lento, entonces yo me muevo, pero a ustedes cuesta que se les mueva la imagen ahí. Yo me quedé por lo de los dividendos de accionistas, que dijo que los teníamos que restar. Ah, ok, listo. Entonces, mire, ahorita les voy a proyectar. Me confirma Litsi cuando ya esté viendo. Bueno, usted lo tiene ahí en el ejercicio, en la imagen que usted tomó ayer, usted lo tiene ahí. Vea el después de la utilidad neta de impuestos, después de los $180, hay un menos, dice menos dividendos de acciones preferentes. Hay un valor de $10. ¿Lo identificó? Sí. Ok, entonces esos $10, si usted se fija, en todas las variaciones que sacamos no lo hemos considerado porque esos dividendos no están dentro del estado de situación financiera, porque no son una deuda para la compañía. Eso no significa una deuda. Obviamente tiene que pagar porque son dividendos, pero no significa una deuda. Entonces no está dentro del estado de situación financiera, pero fue una salida de efectivo. Entonces esos $10 usted los va a poner en las actividades de financiamiento. Y se los voy a pintar aquí en amarillo para que vean por dónde, para cuando ya les aparezca ahí la pantalla. Entonces, después ahí donde pusimos en la actividad de financiamiento, aumento de deuda a largo plazo, usted va a poner pago de dividendos y lo va a poner de salida de efectivo $10. Ahí ven línea, Litsi, la pantalla. Sí, sí se ve. Sí. Ok, gracias, Litsi. Ok, entonces, pero aún ahí todavía les decía yo, nos quedan de diferencia $70. Obviamente usted ya tiene que estar seguro que esa diferencia fue, o sea, ya usted ya tiene que haber validado que el paso 1, el 2 y el 3 lo hizo bien. Y después entonces dice, bueno, entonces, ¿qué cuentas me hacen falta? El estado de ganancia. Ok, aquí viene el truco o el análisis más explícito de este ejercicio. ¿Dónde están esos $70 que me están quedando de diferencia? Miren ahí siempre el estado de pérdidas y ganancias. Váyanse nuevamente a la imagen del estado de pérdidas y ganancias. Ahí dice ganancia disponible para los accionistas.
Al final del estado de pérdidas y ganancias dice ganancias disponibles para los accionistas comunes y son $170. Sí, o sea que la compañía al final dijo, bueno, ya le pagué los dividendos de acciones preferentes y me quedaron $170 disponibles para pagarle a mis accionistas comunes. Esos $170 que la compañía debe de pagar o no se los pudo haber pagado. Los pudieron haber dejado como parte del capital o como utilidades retenidas. Pudo haber pasado cualquiera de los escenarios. O se los pagó o los capitalizaron, o sea, formaron parte del nuevo capital o los dejaron como utilidades retenidas. Cualquiera de esos eventos puede pasar. ¿Cómo va a saber usted qué fue lo que pasó? Ahora váyase al estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, por aquí abajo al final, la tercera línea de abajo hacia arriba, hay una que dice ganancias retenidas, que es esta que pintamos en rojo, que no la metimos en el flujo de efectivo, pero aquí donde yo le digo, ¿qué fue lo que pasó? Si se fijan, esa cuenta de ganancias retenidas, dice en el año 2011, y en el 2012 dice que pasó a $600, aumentó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la compañía de las utilidades que retenía, les retuvo $100. Se los retuvo, digamos, le tenía que haber pagado $170 a sus accionistas comunes, como lo decía ahí el estado de pérdidas y ganancias, les tenía que haber pagado $170. Pero por decisión, los accionistas dijeron, no, mire, solo págueme $70 y los otros 100, que son estos, déjenmelos ahí como utilidades retenidas. Aquí dice ganancias, pero es lo mismo ganancias o utilidades. Entonces, déjenmelos ahí como ganancias retenidas. Eso fue lo que pasó. Por eso esta cuenta aumentó en 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos $170 que esta compañía pagó $70, solo fue $70 el flujo de efectivo que salió. Los otros 100 quedaron aquí en ganancias retenidas. Entonces, si yo solo le pagué $70 a los accionistas, igualmente fue una salida de efectivo. Fue como este pago de dividendos. Nada más que aquí son dividendos por acciones preferentes y aquí sería pago de ganancias. Pago de ganancias a los accionistas comunes. Solo les pagó $70 y si les pagó, aquí está, y se le da por abajo donde acabamos de colocar pago de dividendos menos $10, pago de ganancias a los accionistas comunes con menos. Voy a iniciar entonces con el pago de dividendos. Hasta ahí sí estábamos claros, ¿verdad? Ahí sí todavía estábamos conectados. Ok, voy a explicar entonces nuevamente de dónde salieron esos $70 de pago de pago de ganancias a los accionistas comunes. Ok, váyase ahí en su pantalla donde tiene la imagen, la que tomó usted el día de ayer, y váyase al estado de pérdidas y ganancias. En el estado de pérdidas y ganancias, al final hay una línea que dice ganancia disponible para los accionistas comunes. Por ahí dice ganancia disponible para los accionistas comunes. Son $170. ¿Lo vieron? ¿Lo identificaron? Sí. Ok, listo. Explico nuevamente. Entonces, esas ganancias disponibles para el accionista es lo que la empresa debía de pagarle. Le dijo al accionista, mire, aquí le tengo y son $170 los que yo le tengo a usted como ganancias para repartírselos a ustedes. Los accionistas pueden decidir si se los pagan en efectivo o si dicen ellos, no, mire, no me los pague y déjenlos ahí como utilidades retenidas, como ganancias retenidas o páselos al que pasen a formar parte del capital social. Cualquier decisión puede tomar los accionistas. Entonces, aquí en este caso, si ustedes se fijan, las acciones comunes, ahora váyanse al estado de situación financiera. Si ustedes miran ahí, el capital de acciones preferentes no cambió. Fue el mismo de $100 y $100 tenía. No cambió. Las acciones comunes tampoco cambiaron. Y el capital a pagar en exceso tampoco cambió. Lo que sí varió fueron esas ganancias retenidas. Las ganancias retenidas en el año 2011 eran $500 y en el año 2012 subieron a 600. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que los accionistas decidieron de los $170 que les correspondía que la compañía les pagara, ellos dijeron,
No, fíjese, vamos a dejar $100 y déjemelos ahí como ganancias retenidas o como utilidades retenidas. Es lo mismo. Déjemelos, por eso esta cuenta aumentó en $100. Pues $100 esta cuenta. Pero, entonces, ¿qué pasó con los de los 170 que les tenía que pagar? Solo le pagaron ¿cuánto entonces? Si tenía que pagarle 170, pero dejaron 100 en ganancias retenidas, ¿cuánto fue la salida de efectivo real? Le pago 70. $70 fueron los que se le pagaron. Y esos 70 entonces son estos que usted va a poner aquí porque son salida de efectivo. Pago de ganancias a los accionistas comunes. Esos son los $70. Si se fijan, ahí sí ya nos cuadra el flujo de efectivo. Entonces, les voy a aclarar algo. Este ejercicio es muy diferente al que vimos a los otros de tareas, porque el objetivo es que ustedes también despierten ese criterio, ese análisis que ustedes deben de hacer con los estados financieros. Y así se va a encontrar, en su vida ustedes van a encontrar diferentes cuentas. Es diferente, ya en la práctica usted va a ver diferentes estados financieros o depende de la compañía a lo que se dedique. Ustedes lo que están entrando aquí es a conocer lo que son las finanzas de las empresas, analizar estado financiero. Van a llevar una base ya. Entonces, esto ya requiere un poco más de análisis. Requiere un poquito más de análisis, identificar cuáles son esas salidas y cuáles son esas entradas de efectivo, que no las vimos en el estado de situación financiera, pero muchas veces entonces las encontramos en el estado de pérdidas y ganancias. Pero es ese análisis que usted haga y así como yo lo acabo de explicar, que están las ganancias retenidas, pero si eran 170, pero ¿por qué entonces aquí en la situación financiera las ganancias retenidas aumentaron 500 a 600? El pago de dividendos, todo ese tipo de análisis usted tiene que identificar, aprender a analizar qué fue, si fueron entradas, fueron salidas o qué representaron para la compañía.